¿sí? Ya, Bien, bueno, pasamos Diego. a la parte de debate, de preguntas. Bueno, yo quiero Eh, comentar algo, esta cuestión del miedo, yo creo que ya es una herencia que tenemos, sobre todo del miedo infundado, principalmente por la culpa, ¿no? Porque la culpa espera un castigo y al esperar un castigo, generalmente, pues, genera un miedo y eso es una de las cosas por las que estamos socialmente hasta manipulados, ¿no? Porque hasta los medios de comunicación hablan sobre los gobiernos, sobre la cuestión económica, sobre los temblores y muchas cosas que ya desde el principio nos hacen, por una parte, por la parte religiosa, estamos tan domesticados que nos hace, ya somos pecadores, ¿no? Por siempre. Entonces eso nos hace inmerecedores. Esto lo digo desde otro concepto, no de lo que dice la Biblia de que eres inmerecedor por alguna razón, pero más que todo aquí te hacen sentir inmerecedor por la culpa. Y al sentir esa culpa, viene el castigo. Y eso crea toda una serie de cosas muy complejas. Por ejemplo, yo ahorita estaba viendo que cuando salió la gente, algunos no sabían que era un simulacro, pues es un pavor terrible el que tiene la gente ante estas cosas, pero hasta qué grado influye mucho la información que se da, como tú decías hace rato. Algunas veces se ve diferente cuando va, por ejemplo, yo acabo de ir a un velorio y te das cuenta que la persona que está atendida, pues ya resolvió, como dice, cuando ella está, yo no estoy, ¿no? Que decía Epicuro. Pero la gente está, eh, más que todo es la proyección que tiene uno al enfrentarse a su propia muerte, ¿no? Llegas y ves el cadáver y entonces dices, caray, este es mi destino, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado no hemos podido resolver esa parte, pues tan, que alguien por ahí dice que es una parte tan hermosa experimentar la muerte? Entonces tú dices, ¿cómo será eso? Porque yo no lo puedo entender así. Entonces lo que hay que abrir es un entendimiento ante esa situación porque se manifiesta no solamente en nuestro vivir en cuanto a la muerte, sino en cuanto a lo que vivimos cotidianamente, cómo se generan otros miedos que precisamente lo que decía yo la vez pasada de los defectos de carácter, ¿no? La misma lujuria contiene un miedo, la misma avaricia y todo eso contienen un miedo más profundo, que es lo que uno tiene que trabajar, ¿no? No precisamente la inteligencia emocional es no enojarse, sino que hasta qué punto tiene uno que resolver esa parte del enojo, que el enojo, qué parte de miedo representa, ¿no? bien. ¿Qué parte del miedo? Alguna vez me acordé que iba yo con una persona de edad y vimos a un policía así muy bien dado con su pistola aquí a un lado. Y la observación que me hizo esa persona que se me quedó muy grabado, mira, me dijo, del tamaño de esa pistola es un miedo. Así es. Entonces, yo creo que es muy amplio este tema del miedo porque Pues, que tenemos que trabajar, yo tengo que trabajar muchísimo en eso, ¿no? pues Eso es lo, imagínate cuál es el país más miedoso del mundo. pues ahí sí no sé, yo mismo, Tiene el Estados armamento Unidos. más sofisticado. Estados Unidos, Estados ¿no? Unidos. Sí. Pentágono, por supuesto. y lo Eso del, que decías del tamaño de tu arma es el tamaño de tu miedo. claro, Y muchas veces el miedo lo que hace es a uno ser temerario, Ujú. como aparecer el contrario. Había una señora que me decía a cierta ocasión que ella tenía pues sus hijas y vivía en una colonia, un barrio bravo, madre soltera, sus hijas jovencitas, y eran asediadas por unos pandilleros y había entre uno de ellos el más maldito de ahí, de la colonia, que siempre la estaba acosando una de ellas. Y un día la señora dice, pues ahorita va a ver, agarra una pistola que compró, se la prestaron
Y fue con el más tremendo de los pandilleros, le apuntó, cortó cartucho, le dice, si usted me vuelve a molestar a mi hija, lo mato. No, 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 señora, no, no, señora. ¿Qué fue lo que le impulsó a esta mujer a hacer eso? Propio miedo, ¿no? El miedo, por supuesto. No es que fuera valiente la señora, era el miedo. Entonces el miedo puede llegar incluso a crear un crimen, un asesinato. ¿Sí? Porque en ese caso era, ya la señora dice, ya había cortado cartucho, había hecho algo y le disparó. El miedo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por valiente? Por miedo. Y esa es la característica. Muy, muy importante lo que dices, Julio. Sí, es por eso precisamente está en el arte de la guerra. Sun Tzu dice que al enemigo hay que dejarle una salida, ¿no? Porque si ¿Sí? no, por su mismo miedo te ataca y te puede hasta destruir, ¿no? Por eso era fundamental la invocación al dios de los griegos, Ujú, ¿verdad? ujú. Al dios Fobos. Sí, ¿Para qué? Para que infundiera miedo en el enemigo, porque el enemigo con miedo iba a perder. Esa era la cuestión. ¿Sí? Muy bien, gracias, Julio. También está Gabriel. Por favor, Gabriel, preguntas, dudas. Sí, hermano, mira, eh, las veces que hemos platicado sobre el amo y el esclavo de Sí, Hegel, sí, eh, sabiendo que todos vamos a morir, la perspectiva del esclavo asume la de el mayor miedo, de alguna forma, claro. y es por eso el sometimiento. El Sí, amo, desde luego, también sabe que va a morir, pero sin embargo su perspectiva es otra, entre otras cosas. Entonces, ahí viene la cuestión de manipulación, justamente, en cuanto al cómo se observa o cómo se puede utilizar el miedo en este sentido. Y estoy totalmente de acuerdo también con lo que comentaba Julio hace un momento, en el libro del arte de la guerra. Si no se le da a alguien de una forma, una salida, una escapatoria, hace lo que comentabas tú, hermano, de que sí, puede ser de los más bravos que pueda haber. Entonces, siempre hay que dejarle una puerta abierta para que tenga en su mente ese juego de escapar y, entre otras cosas, si no puede ser demasiado bravo. Y bueno, pues todo lo que están hablando es muy valioso porque inclusive en la clase, sí, por ejemplo, hace un ratito, Gaby, tu hija, bien mencionaba que hay personas que tienen miedo escénico, ¿sí? Miedo a hablar. Y, y bueno, yo nada más te puedo decir que ha habido ocasiones en donde a alguien que sea tartamudo inclusive, lo pones ante una situación de estrés, una situación en donde pues ahí está la gente, el público, y de su interior fluyen las palabras, fluyen las cosas de una manera porque es un choque frontal de alguna manera. Y es en ese momento cuando vienen las grandes decisiones, entre otras cosas, ¿no? Bueno, sería básicamente, sí. hermano. Gracias, hermano. Sí, recordemos la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, cuando decía, pues, es que una alma con tal de salvar su vida, como es el Evangelio, la perderá. ¿Sí? Esto es. Y la otra, al enfrentarse a la muerte, encuentra su libertad. Este será el amo y el otro será el esclavo. Claro. El esclavo está en cierta forma sometido por el miedo a perder, perder su vida, a esa esclavitud, pero también reconoce al amo, porque el amo ha cumplido el deseo del otro, ¿sí? Lo que diría el amo, el único que
me reconoce, me ama, es este esclavo que se arrastra, ¿sí?, ante mí. Y ahí está el dominio y el poder, precisamente. Por eso, las políticas del miedo tienen que ver mucho en la política. Aquí vendría un gran dilema porque no sé si realmente el miedo es la condición de posibilidad de la política o el miedo es un lastre para desarrollar una acción política. ¿Cuál es el arte del gobierno, precisamente? Infundir el miedo Infundir miedo. para desarrollar todas las acciones y el control. Entonces, la condición de posibilidad de la política es el miedo. Claro. ¿Sí? Tendrías que ver, bueno, estos dos, porque también puede ser un lastre para la política. ¿Qué voy a hacer con un pueblo que todos están infundidos de miedo? Y yo no puedo, y no me permiten o no se permiten hacer nada. Recordemos lo que dijo Gaby. Te puede mantener en un estado de agresión, como las frustraciones, agresión, pleito o apatía, ese del free, congelamiento, apatía o regresión incluso. ¿Sí? Estamos con un pueblo que sería más bien infantil por el miedo que ha ocasionado regresión. Entonces la política, hablar de la política es hablar de la historia del miedo, y el miedo no se ha acabado nunca, solo ha cambiado de forma, igual que la violencia. La violencia ha perdurado todas las épocas de los soberanos, en la Edad Media, en la Edad Moderna. Solo ha cambiado su presentación, pero en esencia sigue siendo la misma. Y igualmente la emoción del miedo. ¿Sí? Muy interesante aportación, Julio y Gabriel. ¿Alguna otra? Yo, Joana, Sí, Joana. sí. Por ejemplo, a mí siempre me confunde mucho esto de el temor a Dios, porque además, pues obviamente yo, pues creciendo en una cosa más bien, católica, ¿no? El temor a Dios tiene que ver más con la moral, ¿no? Que con la ética, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente siento que, por ejemplo, a mí siempre ese concepto me confundió muchísimo, ¿no? O sea, sí tener el temor a Dios y a partir de eso poder hacer como una cierta cantidad de restricciones. Luego lo entendí como la cantidad de energía que decides recibir para que no hagas shock, ¿no? Digamos. Y por otro lado, o sea, ahorita que estoy escuchando todo eso, o sea, ¿cómo poder llegar justo a esa medida, ¿no? En donde el miedo justo no se convierte en una forma de vida y en una forma, pues sí, en un dogma de vida, porque justo se ha vuelto en muchos casos dogma, ¿no? Si yo me acuerdo que en la secundaria en la que yo estudié y un año de prepa, lo que se movía era el miedo, todo el tiempo, el miedo, y si no te metían miedo desde lo moral, te lo metían desde las calificaciones, ¿no? Entonces, si no eras alguien que sacaba arriba de 8 o 9 o 10, pues no ibas a triunfar en la vida, ¿no? Ahí en esa escuela se creaba gente exitosa y triunfadora, ¿no? Toda esta cosa de si no lo alcanzas, toda la meritocracia estaba como súper metida en esa escuela. Y entonces, claro, lo que causaban era un nivel de estrés tal, ¿no? Que, digo, yo me rompí un par de veces, ¿no? Ajá, de miedo, ¿no? Esta cosa que, por ejemplo, las mujeres sí vivimos todo el tiempo, que es
Si sales a cierta hora de la noche, entonces te tienes que estar cuidando y le tienes que mandar mensaje a todo el mundo. Y si sales a cierto momento en la noche, todas en todo el mundo, eso sí, sé que todas lo hacen porque se ha reportado mucho, todo el mundo saca las llaves, ¿no? O sea, las llaves y las trae esa manera como de arma por cualquier cosa. Es decir, en donde hay una parte que es, creo que hay una parte en la que, en la que se profesa lo del temor a Dios para llevar el bien, es decir, para que una sociedad se comporte y por lo tanto yo no tenga que vivir en miedo. ¿Sería eso más o menos? Es Mira, decir, sí, ¿no? O es sea, que, porque sí, 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 dime. sí, sí. O sea, Es muy si los hombres tuvieran temor importante. a Dios, entonces yo no tendría que vivir con miedo, porque habría una consecuencia, ¿cierto? Ajá. ¿No? O Pero sea, mira, esa escuela que tú dices, pues es la condición de vida actual. Tienes que ser triunfadora, tienes que ser la mejor, tienes que esto. Recuerda, estamos en un paradigma de alto rendimiento y de alta competencia. Esa escuela estaba en esta época, ¿sí? Alta competencia y alto rendimiento. Entonces tienes que ser el mejor. ¿Y qué pasa si no lo logras? Viene la frustración, viene entonces la depresión, el estrés, el suicidio, viene el burnout, todas estas enfermedades que son neuronales, porque no lo has alcanzado. Y entonces por eso, por ejemplo, Franco Berardi escribió un libro que se llama Héroe, Asesino, sería el asesino masivo y suicida. Héroe, asesino masivo, suicida. Yo me recuerdo el caso de un jovencito en Monterrey que llega y balacea a su maestra, a sus compañeros, en un salón donde en ese momento estaba la grabación. ¿Por qué una escuela como esa que tú tienes que ser el mejor? ¿Sí? Y no lo logras, no lo pude lograr. No, pero voy a ser un héroe por un minuto. Un asesino masivo porque lo van a ver por todos lados. Y suicida. Y esa es la condición de la población. ¿Sí? Entonces, por supuesto que es el miedo que están poniendo. Miedo a fracasar en el estudio, miedo a fracasar en una empresa, Todo. miedo a todo, porque yo soy mi propia empresa a este día. ¿Sí? Y abarca tanto la cuestión ética moral, porque recordemos que la ética es una rama de la filosofía sistemática y racional que tiene por objeto de estudio a la moral. ¿Sí? Nada más que a veces nos confundimos, porque pues la moral, proveniente mores latín, también significa costumbre, hábito, y ethos en el griego, donde viene ética, también. Entonces, en ese sentido son sinónimos, pero por su estudio, la moral es el objeto de estudio. Así, digamos, si hacemos una comparación, la biología es la ciencia que tiene por objeto de estudio la vida. La biología es es a la ética como la vida es a la moral. ¿Sí? A ver, repite hoy, Hugo, no entendí. Sí. Porque ahorita se me ocurre que tendríamos necesidad de un seminario acerca de la moral y la ética, como Moral y un ética, bueno, campo sí, específico, ¿no? sí. Sí, la ética, decía, es el estudio, es una rama de la filosofía Sí, que ya. sistemática, es un sistema racional, ¿sí? Que tiene por objeto de estudio a la moral, o sea, el comportamiento propio de la persona. La ética es, digamos, la ciencia. Si comparo a la biología con ética. Y la biología tiene por objeto de estudio a la vida.
Y la Sí. ética tiene por objeto de estudio a la moral. Y luego había que distinguir entre moral y moralidad también. ¿Sí? Los códigos de ética son códigos de moral. Y muy importantes, porque decía Federico Nietzsche, los códigos morales se han hecho para los esclavos. Los espíritus libres no la necesitan. Ellos lo hacen. ¿Sí? Ahora, hay una moral de amo y una moral de esclavo, ¿no? Por supuesto. Sí, y había que ver ahí a Nietzsche, el origen precisamente de la moral, ¿verdad? Qué Pues, importante va a ser esto, porque la moral, decía Federico Nietzsche, no sé, parodiándolo un poco, es ajá. como meterle a un policía dentro a alguien. Ese es el código moral, meterte un policía. ¿Sí? Y en cierta forma, cuando en la SEP se abrió mucho, se le dio mucho auge a las clases sobre cuestión de, que era ética y ciudadanía, algo así. Pues alguna vez les dije, oiga, pero es que únicamente la ética, los códigos de ética, los códigos morales son como meterles un policía dentro a cada niño. ¿Por qué no en de eso vemos más ética, estética? Bueno, pero la estética es la teoría del arte, la estética es lo bello. Sí, pero fíjese que escriba estética y dice EST-ética. Están las dos. La ética trata sobre lo bueno y lo malo, sus códigos, y la estética sobre lo bello y lo feo. ¿Sí? Entonces, en la misma palabra estética está la ética, pero desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque solo las obras de arte, solo el arte nos hace humanos. Eso lo decía Federico Nietzsche también en una correspondencia. Cuando decía, si yo tuviera todo el poder del mundo, pues escondería las obras de arte, las partituras, las pinturas, etcétera, en cuevas ahí subterráneas. Solo dejaría una cosa, las estatuas. ¿Y por qué las estatuas? Para que cuando las viera el hombre se acordara que una vez tuvo posición erecta, porque solo el arte nos hace humanos. Y esto es, claro, de esto debe estar en la educación. ¿Sí? Unas clases bien de apreciación estética. ¿Para qué? Para hacernos humanos. Y no de ética para infundirnos miedo, nada más. ¿Sí? Claro que se van a coordinar muy bien la estética y la ética. ¿Sí? Es un punto esencial, como decía Gaby, mantener el equilibrio entre Gesed, la bondad, y Geburah, el rigor. ¿Sí? Debe haber, y la estética hace precisamente esa labor de poner el justo medio, ¿sí? Entre lo bueno y lo malo, y lo bello y lo feo. El Profesor, arte. Sí, 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 maestro Cuitlahua. bueno, yo quería comentar algo. La Sí, claro. educación artística es una materia que se lleva en la educación básica y Sí, precisamente el objetivo es el que tú comentas, es aprender a apreciar el arte, la estética. sí, Desafortunadamente, pues es un libro que son libros de texto y son aprendizajes esperados que no, regularmente el maestro no los toma en cuenta. De hecho, es una de las materias que se queda totalmente rezagada junto con otras como son geografía, historia, hasta la misma formación cívica, ¿no? Regularmente. Y se le da una fuerza mayor a lo que es
pues matemáticas y español. Pero en los aprendizajes esperados, el propósito de todo el proceso de esta materia es precisamente apreciar el arte, apreciar la estética, ¿no? Es la apreciación bajo Desarrollar. diferentes, Sí. diferentes actividades y recursos que se llevan durante los años que se lleva la educación básica esta materia, ¿no? Pero sí está, nada más que pues no se le da esta. La importancia, mira, si yo recuerdo algo así que con que me aprendiera a tocar ahí en la flauta, el martinillo, pues ya pasaba yo la materia. Sí, así era, ¿verdad? Sí, no, No. La cuestión es que debe haber una enseñanza, pues no una enseñanza, porque decía bien Wittgenstein, la ética y la estética no se enseñan, se aprende. Ujú. ¿Sí? Por eso quiere cambios de visión para esto. No es simplemente enseñar, como decía, si usted ya aprendió a tocar el martinillo, usted ya pasó la clase acerca de cuestiones que era de música y arte. pero No, profesor, no. Y no volvemos es al. para ser artistas, no es para formar artistas. Todo ser humano es para formar seres humanos, eso es. Sí. Oye, profesor, pero no volvemos a esta situación de tratar de entender que este proceso de la educación artística o lo que es la apreciación, pues lleva muchísimo tiempo y es difícil llevar a cabo una coordinación porque de hecho, año con año, las actividades, como te digo, van enfiladas bajo esta situación de apreciación, pero una, pues no se dan. La otra es que, pues no sé, tal vez sería también una situación con lo que es la construcción de los valores, ¿no? Que también nos lleva a una situación de el niño no lo logra entender hasta apenas comienza a los 12 años, más o menos, según dice la teoría pedagógica, ¿no? Psicológica. Pedagógica. Sí, todo esto está envuelto en una situación cultural inmediata. Habría que revisar muchos códigos deontológicos, axiológicos, de valores, Ujú. deontológicos del deber ser, El deber ser. éticos, morales, sus distintas características desde los aspectos éticos religiosos, éticos morales, éticos patrios, los valores en todos estos tipos, valores comunitarios. La apreciación estética lo que hace es precisamente que desarrolla más nuestra capacidad de sensibilidad, ser más sensibles. El artista es el más sensible porque es el que logra captar lo que está en esa realidad exterior, que los demás no lo vemos, y nos la devuelve a través del arte, quizás de una manera especulativa, pero tiene esa sensibilidad. Y cuando no tenemos esa sensibilidad, pues somos máquinas nada más ambulantes, ¿verdad? Que vamos por ahí a ser una sociedad zombie, precisamente, por la falta de cuestión de arte. ¿Sí? Entonces, es bien, pues platicaremos en alguna de estas ocasiones sobre la moral, sobre la estética. Y la ¿Sí? estética y la ética. Sí. Ok. Hugo, ¿Cómo antes se de dan? irnos, Sí. ¿podríamos decir que diferentes culturas han tenido relevancia tales y cuales miedos o la generalidad? El miedo central es a la muerte, a la extinción. Sí, pero mira, en todas las épocas de la historia humana, el miedo ha estado presente. Digamos, Con es diferentes la expresiones. emoción más básica. Y puedo decirte desde un principio. En el principio, Bereshit o Génesis dirá, estaba Adán y Eva y pecaron del árbol del conocimiento del bien y el mal y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Llega Dios y se esconde Adán. ¿Y por qué te escondes, Adán? Es que tuve miedo. ¿Por qué tienes miedo? Porque estoy desnudo.
Ahí está la primera, en el inicio. Ahí está el miedo. El miedo fundamental. Pero de ahí no ha sido todo, porque ha venido cada época con una manifestación del miedo y del miedo colectivo y del miedo individual. Por decir, en la época de los soberanos, en la Edad Media, en la Edad Moderna y en la posmoderna que se estaba analizando tanto, pero el miedo es el mismo, solo ha cambiado de presentación. Claro. ¿Sí? Por eso, la estructura del miedo es la estructura de sobrevivencia a nivel cerebral. ¿Sí? Todo el sistema límbico te señala las alternativas. Claro. Ataque o fuga con mediadores químicos específicos. Y entonces es algo sorprendente. La sobrevivencia es un mecanismo central en el cerebro, pero produce el miedo permanente. La sobrevivencia es el miedo permanente. Sí, precisamente entre las funciones del sistema límbico, la amígdala es la principal para el miedo. ¿Sí? Pero por eso digo, en todas las épocas se ha manejado el miedo y solo ha cambiado de presentación, de forma. Exacto. Ahora el miedo está más expuesto, está más en positivo que en negativo. Ya no es el miedo tanto psíquico solamente, sino espiritual también. También. ¿Sí? No solamente el miedo a la muerte corporal, sino al miedo a la exclusión, que es la muerte. Decía Federico Nietzsche, ¿cuál es el principal temor o miedo a la muerte? El ser otro, excluido. Y en esta época que decíamos alto rendimiento y alta competencia, la exclusión, el no producir. Persona que no produce, persona que está muerta, aunque esté viva. No existe. Exactamente. ¿Sí? El miedo a tener trabajo y el miedo a no tener trabajo también, que decía Galeano, ¿no? Sí, Gabriel. Bueno, dentro de lo que bien estás comentando, pienso, por ejemplo, en cuanto al león. El león se sabe su propia naturaleza. El león sabe que es león y enfrenta el reto. Todos los demás huyen, dan la espalda ante él, la huida. Y en la huida, pues ahí lo saca. Entonces, parte es justamente el enfrentarse al reto, ¿sí? ¿Cómo se ven los retos? El león dice, soy león y conozco quién soy. Y aunque sea el reto grande, él confía y va adelante. Hace un momento, Joana comentaba algo, pues que también me preguntaba yo en este sentido. Si vemos, por ejemplo, la Biblia, una buena parte de la Biblia son incestos, son asesinatos, son traiciones y muchas cosas más en ese sentido. Y si lo vemos de una forma objetiva en ese sentido, el temor a Dios es el respeto a Él. No, nadie puede amar a otra persona o a Dios si no se le teme, si no se le respeta en este sentido. O sea, como decía en Job, Dios da vida y da muerte, da salud y da enfermedad, da riqueza y da pobreza. Entonces, en este sentido es la visión que nosotros vayamos construyendo y cada etapa tiene su mérito. O sea, Joana ahorita en este momento ve las cosas muy distintas y nosotros, desde luego, a como cuando las estábamos viviendo, ahora ya un poco más conscientes. ¿Pero qué significa? Que pues aquí la cosa es no replicar esas estrategias que fueron sembradas, ¿sí? Muchas de las cosas fueron sembradas, inclusive desde luego por los conquistadores, porque un pueblo unido es un pueblo peligroso,
había que desunir los propios españoles. Cuando le preguntas a un español en México de dónde es, pues va a decir, soy gallego, soy catalán, soy vasco, antes de decir español. Ellos mismos están divididos. Entonces, Individuos. aquí la cuestión es justamente encontrar la identidad y solidificarla. En este caso, por ejemplo, los judíos, un judío ayuda a otro judío, ¿sí? Un alemán a otro alemán, porque sabe que pues va a tener una respuesta similar, entre otras cosas, ¿no? Sí. Eran... Pues mira, tienes razón con lo de León como figura muy importante, pero también pobre León. Y esto es lo que decíamos con Hegel. Aquella alma que se enfrenta a la muerte encuentra su libertad y es el amo. Y el que le teme precisamente a la muerte se convierte en esclavo. Esclavo, totalmente. Pero ¿quién hace la cultura? El esclavo, no el amo, porque el amo no trabaja, dice Hegel. ¿Sí? Y en esa, al fin de cuentas, el amo necesita del esclavo. ¿Sí? Sin el esclavo no es nada el amo. Y el amo puede decir, como decía hace rato, ¿sí? Solo el que me reconoce y me ama es este esclavo. Ya no lo soporto. ¿Quiere volver a ser amo? O va a ser amo o va a ser esclavo. ¿Sí? Entonces, se encuentra en el vacío. Esta es la falsa salida. En cambio, el esclavo pudo encontrar su libertad, dice Hegel, cuando él decide libremente servir al otro. Ahora yo decido, dada mi libertad, servir al otro. Es el tercer nivel de la dialéctica en Hegel. La solución, y será siervo, pero no será esclavo. Entonces, pobre León, también, ¿qué pasa si no hay a quien depredar? Si no hay gacela. Entonces también el león tiende a esto, a quedarse solo. El amo se va a quedar solo. ¿Por qué? Porque ya no va a tener al esclavo. Y por eso la preocupación, ¿verdad? Oigan, y se fundan, por ejemplo, grandes asociaciones como Conacida y otras, ¿no? Pongamos este ejemplo. Oye, es que ya 3 esclavos, pues ya el que me hace la tarea, el que hace la comida, el que me lava la ropa, están enfermos de SIDA. No, hay que crear una institución para poderlos poner otra vez en acción. ¿Qué? ¿Lo hace por bondad? No, porque es necesario el esclavo. ¿Sí? Por eso Marx le apostó a los esclavos en su teoría. Bueno, pero finalmente tampoco se encuentra la plenitud en el marxismo, ni en el capitalismo, ni en el cristianismo. Estos son lo que decíamos hace algunos seminarios pasados, la caída de los metarrelatos de legitimación de poder de las instituciones. Estos se han caído, se han debilitado, porque no cumplieron sus promesas. No hubo el paraíso, no hubo la vida plena, la plenitud en ninguno de ellos. ¿Sí? Lo que diría Jean-François Lyotard en su libro sobre la condición postmoderna. Ok. Bueno, pues estamos entonces en la próxima semana, si les parece, trataremos el aspecto de la ética, que me parece un tema grandísimo, muy importante. ¿Sí? ¿Qué es esto de la ética? ¿Somos éticos? No. Hay mucha confusión en esto. Si digo ética con mayúscula, pues me refiero a la ciencia, pero si digo ética con minúscula, pues me refiero al comportamiento de una persona. Si digo moral, moralidad, ¿qué estamos entendiendo y para qué sirve? ¿Sí? Los valores podemos incluirlos, que es la parte de la axiología, y hay muchos casos de estos.
Es un tema que da para muchísimo. Bueno, la Muy bien. comentaremos la próxima semana. Adelante. Muchas gracias, Muy bien, Hugo. pues Muy gracias amable. a todos por su Hugo. atención. Gracias, Joana. Gracias. Y nos vemos la próxima.